Hechos capítulo 20, vamos a estudiar todo el libro de Hechos 20 y solamente nos van a proyectar en la pantalla Hechos 20, 21 en la Nueva Traducción Viviente y comenzamos a trabajar un poquito en todo lo que Dios nos va a hablar esta mañana. Abra su corazón para creer la palabra que va a ser depositada, abra sus oídos para oír y su espíritu para discernir. Y dice el apóstol Pablo está enseñando y está diciendo de la siguiente manera, dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Quiero ser ese pastor y anhelo ser ese pastor que no se echa para atrás si estoy viendo que tú estás mal o estás en pecado y yo no te digo nada. O si estás en una equivocación, o si tu vida está entre azul y buenas noches. No quiero ser ese pastor que se echa para atrás y no dice nada. Porque el apóstol Pablo está diciendo: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. El apóstol Pablo no se andaba por las ramas. El apóstol Pablo lo decía en público, lo decía en las casas, lo decía personalmente, y la iglesia comenzó a crecer. Versículo 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos. Y ese mismo mensaje, que son tres aspectos que enseñaba el apóstol Pablo, deberíamos tú y yo enseñar si estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Para este tiempo el apóstol Pablo, la iglesia ya había sido llena y bautizada con la presencia del Espíritu Santo. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad, diga conmigo, la necesidad de arrepentirse, de volver a Dios y de tener fe en Jesucristo. Todo el mensaje del apóstol Pablo se resumía en estos tres puntos, en estos tres aspectos. Predicaba: arrepiéntete de tu pecado, predicaba de volver a Dios y predicaba de tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo debe de predicar arrepentimiento de pecado, de volver a Dios, de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Si solamente te la pasas platicando, charlando con tus familiares, vecinos y amigos, pero jamás les has dicho que se arrepientan de su pecado, jamás les has dicho que vuelvan a Dios y jamás les has dicho de la importancia de tener fe en Jesucristo, entonces no sé por qué te llamas cristiano. Cristiano es todo aquel que puede predicar de arrepentimiento de pecado, de volver a Dios y de tener fe en Jesucristo. Jamás pierdas la oportunidad en tu trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde te muevas, de predicar de arrepentimiento de pecado, de volver a Dios y de tener fe en Jesucristo. Jamás lo dejes de hacer. Solo un verdadero discípulo lleno del Espíritu Santo lo puede hacer. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 20, versículo 1 en la versión Reina Valera. Y dice así, ¿está listo? Si usted no ha leído Biblia, hoy va a leer 38 versículos. Pero es impresionante lo que vamos a aprender este día. Y no me puse de acuerdo con la pastora con respecto del tema de la mañana, pero algo Dios nos quiere enseñar esta mañana. Permítame que le pique algo aquí al iPad. Y ya se cerró el mensaje. Deme un minuto. Voy en la parte 15 y vamos a la 19, ¿verdad? En la 16, la 17, 18 y aquí está. Dice sí, Hechos capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? No había sido un pleito entre la iglesia.
Hace 8 días estudiaron el capítulo 19 y si usted lo leyó en su casa se va a dar cuenta que hubo un alboroto por la diosa Diana, etcétera, etcétera. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. ¿A quién llamó? A los discípulos. Y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Solo un verdadero discípulo que recibe la exhortación puede ser abrazado. Porque hay discípulos que les puedes exhortar y su actitud, su semblante, su corazón cambia para contigo. ¿Sabe? Oro a Dios que jamás mi corazón cambie cuando recibo instrucción de mi pastor, cuando recibo consejo o cuando recibo una exhortación. Yo espero que jamás mi oración cambie, porque si no ese día sería el inicio de una vida en debacle. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Cómo quisiera que Pablo estuviera con nosotros, para que a todos nos exhortara con abundancias de palabras, en público, en sus casas, en privado. Y la iglesia no se sentía, porque la iglesia crecía y crecía, dice la Biblia. Versículo 3, esa es la ventaja de tener la presencia del Espíritu Santo, que una exhortación te ayuda a ser cada día mejor. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia y la acompañaron hasta Asia 7 personas: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Qué bonitos nombres. Si alguien va a tener un hijo el día de mañana, ahí tiene 7 nombres. ¿Cómo te llamas? Tíquico, Trófimo. Como que suena como trompudito, ¿no? Trófimo suena como a trompudito, pero bueno. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo le dice a estos 7 varones: voy para Troas, y ellos se adelantaron, y dice la Biblia que ellos se adelantaron y esperaron largos 5 días a que al apóstol Pablo se le antojase llegar hasta un lugar llamado Troas. Y ahí se prueba de qué está hecho el corazón de un discípulo. Pablo, tú hubieras venido con nosotros. ¿Qué vamos a comer estos 5 días? Pablo es el que traía las ofrendas y ahora, a ver, mándale un mensajito. No había. A ver, mándale un WhatsApp a Pablo para ver dónde viene, si ya viene por Saltillo, por Chihuahua, No había. Pero los discípulos esperaron a su pastor 5 días. Y eso habla del corazón obediente y de amor que tiene un discípulo para con su pastor. Pastor Ofir solamente me dijo: voy a estar en Chihuahua, Ciudad Juárez, tal y tal día. Y yo entendí, percibí, ahí te quiere ver. Y hablé con mi director y había una expo. Me cuesta casi el trabajo decirle: no, voy a estar en la expo, porque necesito estar en Ciudad Juárez. Necesito que me autorices el vuelo. Me autorizaron el vuelo. Y atendí el pendiente que tenía de trabajo y fui bendecido. Imagínate que yo como pastor te cito a las 5 de la mañana. Y llegas a las 5 de la mañana y yo llego a las 10 de la mañana bien desayunado. Si tu corazón cambia y tu actitud se modifica, se lo dejo de tarea. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Solo un verdadero discípulo lleno del Espíritu Santo es enseñable. ¿Sabe?
sería feliz estar las 24 horas oyendo a Pastor Ofir, a Pastor Rubén. Soy capaz de pagarles el vuelo para que vengan a Monterrey con tal de estar con ellos. Me gusta bendecir la vida de mis pastores. Solo un verdadero discípulo lleno del Espíritu Santo es feliz con la palabra, aunque el discurso se alargue. Ay, pastor, no sé para qué pusimos ese reloj, pero me doy cuenta cuando usted ya su corazón no está aquí y está en el reloj. Pero solo un verdadero discípulo lleno del Espíritu Santo es feliz con la palabra, aunque el discurso se alargue. Así que este día no voy a ver, aunque vea el reloj, no voy a ver la hora. Y dejemos que sea el Espíritu Santo. Y si alguien tiene que salir porque se le quedaron los frijoles en la estufa, adelante. Pero no voy a parar hasta que haya terminado de hablar lo que Dios me dijo que tenga que hablar este día. Amén. Alaba a Dios por ello. Pastor, y las maestras, Dios les bendiga también. Y a los niños, Dios les bendiga. Cuando enseñamos a nuestros hijos que la importancia de venir a buscar a Dios, el tiempo para ellos no es un motivo, ni un pretexto, ni un berrinche para quererse ir, sino estar en la casa de Dios para ellos es un deleite. Yo me alegré o me deleité con aquellos que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios nos bendice 7 días y lo único que nos pide 7 días, 24 horas, los 365 días del año, y lo único que nos pide son unas cuantas horas el día domingo. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico. ¿Cuántos Euticos hay aquí esta mañana? Que estaban sentados a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, bolas, como dice Pedro, se cayó del tercer piso, ni siquiera de la banca, fue del tercer piso, estaba en una ventana y azotó. ¿Cómo se llamaba? Eutico. Versículo del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Dile que está a tu lado derecho o izquierdo: no te duermas, hermano, porque te puedes caer y te vamos a levantar muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Solamente el Eutico se durmió. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Es una de las predicaciones más largas. No solamente llegó a la medianoche cenaron, partieron el pan, tomaron la cena, y hasta el alba, como a las 6, 7 de la mañana, y Pablo estaba predicando. Pero habían discípulos llenos del Espíritu Santo que anhelaban la palabra de Dios depositada de Pablo hacia la vida de ellos. Iglesia. Versículo 13. Nosotros, estas 7 personas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. Subraya esa expresión: ya que así lo había determinado. ¿Quién lo había determinado así? Pablo. Queriendo él ir por tierra. Subraya las expresiones: los primeros se embarcaron, Pablo se fue por tierra, y así lo había determinado. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Miteline, navegando de allí. Al siguiente día llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Unos discípulos se adelantan y viajan por barco a un lugar llamado Asón. Sin embargo, Pablo decidió viajar por tierra. Y allí en Asón, estos 7 hombres se encuentran con Pablo. Y yo quisiera preguntarle: Pablo, ¿por qué
decidiste viajar en tierra y no viajar en un barco? Pablo, ¿me puedes explicar o le puedes explicar a tus 7 discípulos por qué viajaste por tierra y no te fuiste por barco con ellos? ¿Cuántos quisieran preguntarle a Pablo? Oh. ¿Por qué, Pablo, viajaste por tierra y tus discípulos? Y la respuesta le dije que la subrayara. Porque así lo determinó Pablo y punto. Porque así lo determinó Pablo y punto. Y no encuentras a ninguno de estos 7 que leímos hace ratito, de esos nombres bonitos, que le haya dicho: Pablo, ¿por qué? Danos una explicación. ¿Por qué tú sí te puedes ir por carretera y nosotros por tierra? Es más rápido, o al revés, es más rápido por barco, es más rápido. ¿Por qué lo hiciste? Y Pablo simplemente así lo determinó. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Si en la agenda de mi pastor él ha determinado algo, yo obedezco. Iglesia, yo no me muevo por su agenda. Yo no me muevo por la agenda de ninguno de ustedes. Yo he entendido que me muevo por la agenda de mi pastor. Y la agenda de mi pastor la semana pasada solamente me dejaba ver que iba a estar en Ciudad Juárez. Mi responsabilidad, mi corazón para con él fue ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, a servirle, a honrar su vida y a honrar su ministerio. Si aprendí, me exhortó, me animó, eso ya es una bendición y es ganancia. Así que si en la agenda de mi pastor él ha determinado algo, yo obedezco. Pastor, ¿por qué? Por 4 sencillas razones. Número 1, porque lo amo. Número 2, porque honro su vida y ministerio. Número 3, porque reconozco que es el varón de Dios que Dios escogió para guiarme. Y número 4, porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo ama, obedece y reconoce a su pastor como su pastor. Hoy las iglesias quieren pastores solamente para que se les predique, para que les consuele, para que ore por ustedes, para que les ayude, para que les bendiga. Pero cuando les exhorta, cuando les exige, cuando les cuestiona, cuando les pregunta, ahí dejan de ser su pastor. Y yo no soy esa clase de pastor. ¿Está entendiendo? ¿Ya se enojó? Bueno, puedo seguir. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hay 7 fiestas solemnes en la vida de los judíos, y en este capítulo Pablo solamente menciona o deja ver 2 fiestas, la de los panes sin levadura y la del día del Pentecostés, que eran importantes, de lo más importante para la vida de Pablo, para la vida de todo judío. Para todo hijo de Dios debe ser lo más importante en su vida la palabra de Dios y la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Los panes sin levadura representan: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los panes sin levadura para nosotros representan la palabra de Dios, y el día del Pentecostés representa la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y si para el apóstol Pablo, para los judíos era importante la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés para mí debe de ser lo más importante, la palabra de Dios y la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y dice este pasaje que Pablo se apresuraba. Pero hay algo clave en este pasaje. Dice, versículo 16 otra vez: porque Pablo se había propuesto pasar de largo por Éfeso, pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia. Quería llegar a Jerusalén. Camino hacia donde iba Pablo estaba una iglesia, estaba Éfeso. Y Pablo dijo: que esperen, otro día regreso y platico con ellos. Yo quiero ir a donde Dios dijo que yo tengo que llegar. Imagínate los 7 discípulos que iban: oye Pablo, pero no seas gacho, está de paso Éfeso.
¿Qué perdemos con detenernos un día, 2 días? Nadie le cuestionó a Pablo porque su propósito no era Éfeso, era llegar a Jerusalén para estar el día del Pentecostés. Tu propósito no es llegar a un lugar y detenerte, tu propósito es llegar a tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Versículo 17, enviando pues, ya había llegado Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo iba de un lugar a Mileto y en el ínter estaba Éfeso. Enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Así que imagínate que, voy a poner un ejemplo, no con el afán de desanimar, ni exhibir, ni hacer sentir mal a nadie. Mari y Carmen viven enfrente. Y un día yo decido ir a bendecir la vida de la casa solamente de Mari. Y me digo a mi esposa, la pastora, vamos a bendecir a Mari. Y llegamos, estamos con ella, oramos, cantamos, alabamos, predicamos, bendecimos la vida de Mari. Y mi esposa me dice, pero ¿por qué no nos pasamos de una vez a la casa de Carmen si está aquí de paso? Y yo le digo, no, yo quiero ir ahora a la casa de Dios, a Cornerstone Monterrey, porque necesito estar en Cornerstone Monterrey, porque allí está algo esperando para mi vida. Pero ya está aquí. Y le digo a Carmen, ya que llego aquí a la casa, a la iglesia, pastora, mándale un mensaje a Carmen y dile que venga a la iglesia. ¡Qué gacho, no! Pastor, ¿por qué no pasaste si estaba allí? ¿Por qué la hiciste venir? ¿Cuántos dirían qué gacho es el pastor? ¿Cuántos dirían eso? Levante su mano, pues. Levante su mano. Si lo está pensando en su corazón y lo ha pensado otros días. Carmen, dirías, qué gacho el pastor, estuvo con Mari, no vino a mi casa y ya que llega a la iglesia me dice que vaya a la iglesia. ¿Pensarías que soy gacho? Pues eso mismo hizo Pablo. Va camino a Mileto y en el ínter pasa por Éfeso y ni siquiera lo saluda. Y ya que llega a Mileto le dice a un hermano, regrésate a Éfeso, que está a 60 kilómetros. Y no había taxi, no había Uber. No sé cómo regresó, si caminando, en burro, en caballo. Regrésate 60 kilómetros a Éfeso y dile a los hermanos, a los que no saludé cuando pasé por ahí, que necesito que vengan 60 kilómetros a Mileto. Y no encuentras a un discípulo diciéndole, Pablo, ¿no crees que te estás manchando? ¿No crees que te estás pasando de lanza? ¿Por qué no te detuviste cuando...? No, dice la Biblia que fueron 60 kilómetros y regresó 60 kilómetros. Nos habla de un hombre, un discípulo que amaba a Pablo, que obedecía a Pablo sin cuestionarlo. Los ancianos obedecieron y viajaron a Mileto. ¿Por qué? Por esas 4 razones. Porque amaban a Pablo, honraban su ministerio, reconocían que Pablo era el varón de Dios que Dios había puesto para guiarlos y enseñarles, y porque sabían y entendían que en la obediencia hay bendición. Versículo 18. Y a todo esto, pastor, ¿sí vinieron los ancianos? Sí. Salieron de Éfeso, caminaron 60 kilómetros hasta llegar a Mileto, solamente para que Pablo les dijera las siguientes palabras. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Alguien diga conmigo, tengo que servir con toda humildad. Y a veces con muchas lágrimas. Y a veces con muchas pruebas. Pero esas pruebas le habían venido por las acechanzas de los judíos. Así que en la mañana les dije, tenemos un falso concepto de lo que son las pruebas.
Ay, pastor, es que ponchó una llanta. Ay, qué prueba tan, ay, sí, qué prueba tan grande. Estás en el desierto donde no hay otro medio de transporte. Es una prueba difícil. No, hombre, eso es Pinocho. Lo que vivimos hoy en día no son pruebas, son consecuencias de nuestras malas decisiones o acciones. La prueba se prueba en la fe. La prueba se prueba en la fe. Hace muchos años había un hermano que una ocasión lo oí dar un testimonio y dijo: hermano, fui a compartir a tal iglesia y tuve una lucha, una guerra. Y yo pensé, salió un endemoniado y el hermano se rifó un tiro. Siguió avanzando su prédica y no sé si alguien le preguntó, el caso que dijo: y esa lucha no me dejó predicar como yo quería. Cochino mosco estuvo. Y yo, ¿un mosco es una prueba? ¿Es una lucha? Entonces, ¿cómo podremos vencer a los gigantes si un mosco nos roba la paz, el gozo, la alegría de tu corazón? Si la falta de, pastor, se me olvidó el celular en la casa y ay, no puedo estar en la iglesia porque necesitas la presencia del Espíritu Santo, no el celular. Pero si un celular es capaz de robarte tu paz, tu gozo, tu alegría, entonces no deberías de llamarte cristiano. Perdón, pero necesitaba decirle eso. ¿Qué es una prueba? No es me quedé sin celular. Una prueba no es, pastor, se descompuso el refrigerador, la estufa, la lavadora y como no tenía ropa para venir. Pastor, no tenía internet. No, si es una prueba bien dura. Córtate las venas con pan Bimbo. Ay, el pastor me exhortó, estamos viviendo una prueba. No sabes lo que es una prueba. Si la prueba no te hace crecer en fe, tú simplemente estás viviendo un cuento de Pinocho. Definitivamente no es lo que tú crees que estás pensando o viviendo que es una prueba. La prueba no tiene la intención de destruirte, desanimarte o humillarte. La prueba tiene la intención de sacar lo mejor de ti que el Padre ya puso en ti. Pero el Padre no va a sacar lo mejor de ti porque tu celular se cayó, se rompió y, ¿sabe? La empresa nos cambió el celular. Ya no traen iPhone, tengo este, que es de lo más. Hermanos, oren por mí, estoy pasando por una prueba. El celular, el iPhone que yo tenía ya no lo tengo y no he podido bajar WhatsApp, correo, se traba. Oren por mí porque es una. Me estoy explicando. La prueba tiene la intención de llevarte a un nuevo nivel de relación con el Padre. No tiene la intención de destruirte, sino de forjarte y formarte como un hombre o una mujer lleno de la presencia del Espíritu Santo. La prueba es para forjar tu corazón y alinear la intención de tu corazón al corazón del Padre. La prueba muestra tu verdadero carácter, tu actitud, tu manera de hablar y tu manera de responder y de tratar a los demás. La prueba evalúa conocimiento, cuánto conoces de Dios y cuánto conoces a Dios. Cuánto conoces de Dios y cuánto conoces a Dios, que no es lo mismo, se llama nivel de fe. Si conociéramos, Jesús le dijo a una mujer, si conocieras quién es el que te está predicando, quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías. Iglesia, si conociéramos las verdades absolutas de la palabra de Dios y esas verdades alinearan nuestro corazón al corazón de Dios, nos evitaríamos de tener tantos problemas y conflictos a los que les hemos llamado pruebas, pero no son pruebas, son consecuencias de no conocer la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente
libre. Ya no necesitaríamos estar motivándolos para que tú vinieras a la iglesia, llegaras puntual, porque has entendido un principio absoluto de la palabra de Dios. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si esa fuera una palabra viva, carne en tu vida, no tendría que estar mandándote mensaje para decirte, vas a venir, te animo a que vengas, a que no, sería algo real. Si la palabra de Dios que dice, más bienaventurado es dar que recibir, fuera carne en nuestras vidas, quizás ya tuviéramos un auditorio nuevo. Quizás nuestra hermana Elena, que no sé cuántos saben que está enferma. ¿Cuántos saben que está enferma? ¿Cuántos la han ido a visitar? ¿Cuántos le han llevado una despensa? Sigue gastándote los recursos que Dios te da en forma incorrecta. Pero al final que Dios te pida cuentas y que Dios demande de ti y de tu vida lo que no hemos hecho por causa de no conocer o hacernos patos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia que debemos de ayudar a las viudas? Lo que voy a decir no es con el afán de lastimarte, Dana, ni a tu familia. Cuando partió a la presencia de Dios su papá de Dana, recuerdo que yo hablé con ustedes y les dije las siguientes palabras: si yo partiera a la presencia de Dios, me gustaría que la iglesia pudiera bendecir la vida de mis hijos y que por lo menos uno de ustedes los llevara a comer a un restaurante una vez al mes. Y toda la iglesia dijo, amén. ¿Cuándo fue la última vez que se acercó con Leti, que es mamá y que es papá y que es proveedora en su casa, para decirle, Leti, quiero bendecirte para... ¿Sabe que el servicio de mantenimiento de su carro de Leti le tocaba hacerlo en enero? ¿Quién lo sabe? ¿Y sabe por qué no lo sabe? Porque estás más enfocado en ti. Y el reino de Dios no se trata de mí. Cada 6 meses estábamos, mi esposa, mi familia y yo, bendiciendo la vida de Leti. Y le tocaba en enero el servicio. Y no pudimos hacerlo. Pero no es trabajo mío solamente bendecirla. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices, Dana, Eli, vámonos a echar unos taquitos? Me gustaría que si yo falto, alguien se acordara de mis hijos. Así como si el día de mañana tú llegases a faltar, yo no dejaría a tus hijos. De eso se trata el reino. De eso se trata el reino. Pero no lo entendemos porque estamos más enfocados en nosotros que en la presencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo este día, iglesia? Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mensaje tiene que tener esas características. Cuando te reúnas con tus familiares, vecinos, amigos, motívalos a que se arrepientan de su pecado, que vuelvan a Dios y que tengan fe en Jesucristo. Haz eso siempre. Si usted no lo está haciendo y no está comunicando a nadie ese mensaje, entonces no sé qué está haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no está viviendo y predicando este mensaje, necesita urgentemente usted arrepentirse, volver a Dios y tener fe en Jesucristo. Pastor, la tengo. Si la tuvieras, lo estuvieras haciendo. Versículo 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 23, subráyelo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones
Esas son las pruebas. Y no que no tengas celular o que tu hijo se le haya descompuesto el celular y ahora no tenga para jugar. Esas son las pruebas. Si el Espíritu Santo, Cornerstone Monterrey, nos diera testimonio que nos espera en los siguientes meses y años por venir, prisiones, tribulaciones, ¿nos atreveríamos a continuar predicando? Gracias, Mari. ¿Sabe, iglesia? Eso es lo que nos espera. Lea los periódicos, vea las noticias. Cristo viene pronto por su iglesia. Ya se aprobaron las leyes. Los que tienen hijos pequeños ya no les puedes corregir, educar, instruir, hablar de sexualidad, hablar de identidad. Te demandan, te van 7 años a la cárcel. Las escuelas está pasando lo mismo y nuestros niños están siendo adoctrinados. Y nosotros como padres ni les predicamos de arrepentimiento, ni les... Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Mira lo que decía Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso trae a mi mente unas palabras que no le voy a decir cuáles. Me las dijo Pastor Ofi para mí, para mi esposa. Y me dijo estas palabras: nunca dejes de hacer esto que te estoy diciendo que has estado haciendo. Y yo no me había dado cuenta de lo que Dios estaba haciendo, pero Él lo había percibido y lo había visto. Me dijo: nunca dejes de hacer esto bueno que has estado haciendo. El apóstol Pablo decía: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Tu vida no vale nada sin la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Si le das más importancia y valor a tu vida que tu servicio a Dios, no deberíamos de llamarnos hijos de Dios. Si le das más importancia y valor a la comodidad de tu vida, que te olvidas de sacrificarte en tu servicio a Dios, es porque no amas a Dios ni su obra. Pablo decía: mi vida no vale nada. La única forma de que mi vida vale y le da sentido es cuando yo sirvo a Dios. Cuando dejo mis comodidades, dejo lo que yo tenía, porque ahora sé vivir con lo poco que tengo, sé vivir en abundancia, sé vivir cuando no tengo. Por nada estoy preocupado, porque yo sé bien en quién he creído. Esas son pruebas, y no tu refrigerador, tu estufa, tu perro que se enfermó. Hermanos, oren por mi perro. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No es mi vida, no es tu vida. Es la vida que Dios se complació prestarnos. Y te la está prestando para hacer algo más de lo que estamos haciendo. Ay, pastor, estoy bien cansado. Bienvenido. Bienvenido al servicio de Dios. Todos los que llamó Jesús, los llamó cuando estaban trabajados, cuando estaban cansados. No enseña la Biblia que haya llamado a alguien que estaba durmiendo. A todos los que llamó siempre estaban trabajando. ¿Usted cree que yo no me canso? ¿Usted cree que yo abro la Biblia y ya tengo el mensaje? Cuando enseñas, ¿cuántas horas estudias? ¿Cuántas? 5, 6 horas para enseñar 1 hora. Y estamos leyendo libros, y estamos leyendo la Biblia. Y tengo un libro de ventas que estoy leyendo.
Si yo le pasara una presentación del trabajo que tengo que hacer cada mes, pastor, ¿a qué horas lo hace? Siempre va a haber tiempo para todo, para servir a Dios, sabiendo que mi vida nada vale y no tendría sentido si no es para servir a Dios. Cuando piensas eso, la manera correcta, mi vida no vale nada si no es sirviendo a Dios. Entonces vendrías y me dijeras, pastor, ¿cuándo puedo pintar la iglesia? Pastor, ¿cuándo puedo hacer algo en la iglesia? Pastor, ¿quiere que venga a cuidar el estacionamiento para que no? Sí, claro, gracias. Pastor, ¿cuándo puedo venir a impermeabilizar? Pastor, ¿cuándo quiere que vayamos al camión a predicar? Cuando tú quieras, hijo. A mí no me da miedo predicar en el camión. No necesito una tril de acrílico, se los he demostrado. Pastor, ¿cuándo vamos? Al único que creo que sí no le entraría y le he dicho a Jorge es a ir a la prisión a predicar. Pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Porque mi vida no tiene sentido y no vale ni un cacahuate si no es cuando sirvo a Dios. Ahí es donde mi vida toma sentido y valor, cuando sé que vivo para servir a Dios. Espero que usted esté entendiendo eso y le esté enseñando a su hijo la importancia de servir. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pastor, ¿se está despidiendo? No. Aunque ayer cuando el avión no pudo aterrizar me acordé de este pasaje. Y oré y pedí, Dios, que alguien de tu iglesia esté también intercediendo en este momento por mí. Yo espero que se haya alguien que esté intercediendo. Nosotros oramos todos los días por nuestros pastores. Señor, donde quiera que esté Pastor Ofir, bendícelo. Donde quiera que esté Pastor Tere, Pastor Rubén, Pastor Aleti, bendícelos, úsalos, guárdalos. Hoy lo que Dios ha hecho es verdaderamente maravilloso en sus vidas. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Iglesia, cuando Dios me llame a su presencia, no tengo manera de justificarme. Y como no tengo manera de justificarme, tengo que enseñarte y decirte todo lo que Dios me dijo que tendrías que hacer. Para eso me trajo Dios, para corregirte, para instruirte, para aconsejarte, para dirigirte. Y si estás en pecado y si estás haciendo cosas incorrectas, te lo voy a tener que decir. Y si algún día tengo que sacarme y darte una recia, ay, pastor, ya no tiene amor. Porque quiero decir como el apóstol Pablo, mis manos están limpias de la sangre de todos, porque no reuní, no me eché para atrás en decirle lo que tengo que decir a cada uno de ustedes, no con el afán de destruirte, no con el afán de humillarte, sino con el único propósito, intención del corazón, que te alinees al corazón de Dios. Sigue diciendo, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. Por tanto, mirad por vosotros, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos y apacentad la grey, la iglesia del Señor. 3 cosas les encargaba Pablo y son las mismas que nos encarga a nosotros y que te encarga a ti. Número 1, mirad por vosotros. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Pablo no le dice a Timoteo, ten cuidado de... No, ten cuidado de ti mismo. Esposos, varones esposos,
sacerdotes de su casa aprendan a pastorear a su esposa y a sus hijos. Mira por ellos y tú eres el responsable de cuidar el corazón de tu esposa. Digo de cuidar el corazón, no de apapacharlo ni alimentarle su dolor, sino de ministrarle la palabra de Dios, porque Dios te va a pedir cuentas a ti, varón, de lo que hiciste con tu esposa. Necesitamos una generación de varones casados que nos levantemos como verdaderos sacerdotes, como verdaderos pastores de nuestro hogar para pastorear a nuestra esposa. No es posible que la esposa pastoree al esposo y sean las decisiones de la esposa las que cambien el corazón y la intención y las decisiones del esposo. Mirad por vosotros. Ten cuidado de tu rebaño, primeramente de tu familia, pero también cuida el rebaño. Cuida el rebaño. No es su chamba, pastor, es chamba de todos. Cuidar al rebaño y apacienta la grey. No se trata solamente de cuidar a uno o dos, se trata de cuidar a todos los de la iglesia. ¿Alguien ha ido en los últimos 2 meses a ver a Elena? No todos levanten su mano, nada más uno. ¿Alguien ha ido? Gracias, Mari. Yo sé que tu corazón está allí. Y luego, ¿qué espera? Pastor, no tengo dinero. Yo sé que sí hay. Yo sé que sí tiene. Pero lo tiene para usted. Pero no para compartir. Y somos generosos. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Y está a tu lado derecho, tenemos que velar. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. Por lo tanto, velad, recibe la amonestación con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Por lo tanto, vela por tu cónyuge y vela por tus hijos y vela en oración por tu iglesia. Recibe la amonestación y oro que la palabra de Dios sobreedifique tu vida y sobreedifique tu vida y sobreedifique tu vida. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabes que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Iglesia, te vuelvo a repetir, yo no vivo de tu ofrenda ni de tu diezmo. La iglesia, el abrir la iglesia, pagar todos los servicios, se requiere una inversión de 40,000 pesos mensuales. Y tú no sabes cómo se pagan. Pastor, yo doy mis 200 pesos al mes. Gracias. Dios te bendiga. Síguelo haciendo. Y los 38,800. Pastor, yo doy mi peso, porque si tú das un peso, el Señor te da 2. Sigue dando tu peso. Sé generoso en la obra de Dios. Acabo de conocer una iglesia que celebró su 16 aniversario. Y tienen una iglesia en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Están construyendo ya su propia iglesia. Y tenemos al mismo Dios. Y hemos creído en el mismo Dios. Pero hay una iglesia que sabe ser generosa, que sabe dar. Y de nadie he envidiado nada, dijo Pablo. Y yo digo lo mismo. De ninguno de ustedes, iglesia, he envidiado nada. Me gozo cuando Dios les ha bendecido con un carro. Qué bonito carro. Me gozo si Dios te da un negocio próspero. Qué bien. Pero no te olvides quién te lo dio.
Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si solo ayudas al que te pueda ayudar, ¿qué caso tiene? Si solo invitas al que también te puede invitar, ¿qué caso tiene? Ayuda a alguien que no puede ayudarte. Invita a alguien que no tiene la manera de invitarte. ¿Está entendiendo este día? Cuando hubo dicho esto, versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Cuando hubo dicho estas cosas, Cornerstone Monterrey se puso de rodillas. Cuando hubo dicho estas cosas, Cornerstone Monterrey se puso de rodillas. Y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Es mi oración que esta palabra haga contigo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Reino no se trata de pensar en mí. No se trata de bendecir al que puede bendecirme. No se trata de invitar solamente a las personas que pueden recíprocamente invitarme. Invita a alguien que no tiene el recurso para invitarte. Invita a alguien a un buen restaurante que no tiene el recurso para ir a ese restaurante y mucho menos tiene el recurso para invitarte a otro restaurante. Quiero invertir mi vida en amar y servir al Padre. Mi vida no tendría sentido. Mi vida no vale nada si no sirve a Dios. Dile esta mañana, hay en tus propias palabras que salgan de tu corazón: mi vida no vale nada si no sirvo a Dios. Si solamente vives sin servir, tu vida no vale nada. Pero si vives para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, tu vida tiene un sentido. Quiero invertir mi vida en amar y servir al Padre. Quiero morir haciendo al menos 3 cosas para Él. Siendo útil en el reino, construyendo familia de reino y ganando batallas. Padre, perdónanos, porque solamente nos hemos enfocado en nosotros. Mi enfoque está en mi comodidad, en mi beneficio, en sentirme bien. Que me he olvidado de bendecir a aquel que no tiene, aquel que está necesitado de ti. Padre, bendíceme para que yo pueda bendecir. Padre mío, mi vida no vale nada si no te sirve. Que jamás deje de servirte y serte útil en tu obra. Que jamás mi esposa, mis hijos dejen de servirte en tu obra. Porque lo que le da sentido y valor a mi vida es el servirte
con todo mi corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Anhelamos más de ti. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Toca cada vida, toca cada corazón. Haznos entender, oír tu voz, Espíritu Santo. Queremos vivir sirviéndote. No quiero vivir, Señor, sin un solo día poder servirte. Mi vida no tiene sentido, no tiene valor si no te sirvo, si no aprendo a sacrificar las comodidades, mi tiempo, mi finanza en tu obra. Anhelamos, Padre, servirte. Kanda rabasi kanda lavasini robosaya lavasanda lavasika lavasaya. Espíritu Santo, ven. Toca cada vida, cada corazón. Haznos ser una iglesia obediente que ama servirte, que ama servirte. Que no pase un solo día sin que anhelemos, Padre, servirte, compartiendo tu palabra, predicando tu palabra, diciéndole a nuestros familiares, vecinos y amigos que se arrepientan de su pecado, que vuelvan a Dios Padre y que tengan su fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quiero ser útil en tu obra. Padre, si en algo te es útil mi vida, la pongo a tu servicio, reconociendo que no es mi vida. Me la diste, me la prestaste para servirte, para ser útil en tu obra. Enséñanos a ser verdaderos discípulos tuyos, que sacrifiquemos nuestra vida, nuestra comodidad, nuestras finanzas. Porque el reino no se trata de mí, se trata de bendecir a alguien más. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias, maravilloso Dios. Gracias. Gracias, Padre, por tu presencia. Toca los corazones este día. Toca las vidas, Señor. Toca corazones. Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos. Te anhelamos, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias, Señor. ¿Cuántos entendieron esta mañana? ¿Cuántos Dios habló a sus vidas? Hay algo que Dios puede hacer y quiere hacer, pero necesita que aprendamos que nuestra vida no vale nada si no sirve a Dios. Nunca dejes de servir y nunca dejes de ser útil.
Si estás enseñando a alguien en la calle, síguelo haciendo. Si estás predicando en una célula, sigue predicando. Si estás predicando en un grupo de WhatsApp, síguelo haciendo. Si te estás reuniendo con tu familia para compartir la palabra de Dios, síguelo haciendo. Pero recuerda 3 cosas: que se arrepientan de su pecado, que vuelvan a Dios y que su fe esté en Jesucristo. Nuestra vida será útil y tendrá valor y tendrá un sentido cuando sirvamos al Rey de Reyes. Sirve en esta casa trayendo almas nuevas. ¿Cuántos podrían hacerlo? ¿Cuántos podrían llenar de gozo el corazón de nuestra hermana Elena? ¿Cuántos podrían llenar de gozo el corazón de nuestra hermana Elena? ¿Cuántos podrían bendecir la vida de nuestra hermana Leti? Hoy podemos levantar 3 ofrendas. La ofrenda que cada 8 días damos, nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Y una ofrenda para nuestra hermana Elena. Y una bendición y una ofrenda para nuestra hermana Leti. Porque si su carro se descompone y deja de funcionar, la pregunta es si tú le vas a prestar tu carro, si tú la vas a llevar a la escuela, al trabajo, si cuando hay evangelismo tú la vas a llevar a que cumpla su ministerio. Sacrifica los tacos de los próximos meses, pero vale la pena servir a Dios. Quiero que el siguiente domingo venga preparado con sus 3 ofrendas para nuestra hermana Elena, para nuestra hermana Leti, y tu ofrenda y tu diezmo que vas a dar. Pastor, no tengo. Yo sé que tienes cuando se trata de ti, pero entiende eso en tu mente y en tu corazón, que no se trata de mí. Se trata de alguien más. Pastor Ofir nos contó una historia. Ocupe su lugar. Una hermana estaba en Estados Unidos y venía a Tijuana. Iba a los basureros a regalar comida, ropa y a compartir de la palabra de Dios. No eran pastores, esa era su chamba. Seguido lo hacían. Cruzaban, iban al basurero, alimentaban, predicaban, compartían. Y un día ellos tuvieron una visión y dijo: oye, ¿y qué hay más adelante de estos basureros? Tomaron su coche y manejaron 6 horas. Y en 6 horas no había más que puro desierto. Pero al llegar al final de las 6 horas, estaba un prostíbulo. Para no hacer larga la historia, esta hermana se bajó y compró ese lugar. Hoy es un centro de rehabilitación cristiano para personas indocumentadas, para mujeres, y no tenía un solo peso. Y un día Dios puso en su corazón abrir un orfanatorio en Oaxaca. Y fue a Oaxaca y vio un terreno impresionante. Y estuvo orando y Dios le dijo: sí, te lo voy a dar. Y no tenía un solo peso. Y mandó a uno de sus servidores y le dijo: dile a la persona que está ofreciendo el terreno que le doy 3 millones de pesos. Y él dijo: no creo que quiera, pero voy a ir. Y fue, y este hombre dijo: no, yo quiero 6 millones de pesos por el terreno. Habla y le dice: quieren 6, dile que 3. Ellos se van a bajar a 5, pero tú mantente en 3. Oiga, hermana, ¿y tenemos los 3 millones? No, no los tenemos, pero dile que le vamos a dar 3 millones de pesos. Y en Estados Unidos, Dios toca el corazón de un empresario, tiene una visión, y Dios pone solo una palabra que él jamás había oído. Y escribe un cheque y pone un posting con esa palabra y manda el cheque a esa hermana. ¿Sabe cuál era la palabra que decía el posting de ese cheque? Oaxaca.
3 millones de pesos. La hermana agarró, se fue a Oaxaca, cambió el dinero y llegó con el dueño y le dijo: aquí está en efectivo, 3 millones de pesos. Toma unos minutos y piensa. Compraron ese terreno cuando no tenían un peso en 3 millones de pesos. En marzo que fui a Oaxaca conocí ese lugar, yo no sabía la historia. Es un lugar hermoso, un orfanatorio para niños, niñas. Ahí les dan educación, alimento, cobijo, la palabra de Dios, y el que quiera termina su carrera. Y es gratis. Por alguien que entendió que el reino no se trata de mí, sino de alguien más. Bendice a alguien que no tiene la posibilidad de bendecirte. Bendice a alguien que no tiene la posibilidad de invitarte a unos tacos, pero invítalo a unos tacos, invítalo a un buen restaurante. Ese es el inicio de construir familia. ¿Está listo para hacerlo? Dele una buena ofrenda de palmas al Rey. Amén.